Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Andrea Chontasi y la clase de hoy vamos a impartir con ustedes conocimientos sobre los recursos que necesitamos para encontrar información científica. Así que vamos a iniciar con el primer punto, que es los artículos de revista. ¿Qué son los artículos de revista? Primero tenemos que entender qué es una revista. La revista son documentos compuestos, es decir, que la revista es el contenedor y los artículos es el contenido. Básicamente los dos se forman y crean esto de la revista acompañado de los artículos. Entonces también podemos decir que son el medio fundamental para comunicar a los lectores sobre las investigaciones que se han hecho, para poder entender y dar a conocer cosas que nosotros ignorábamos. Entonces, para eso nos sirven los artículos de revista. Para poder entender mejor sobre las revistas, los artículos de revista, vamos a hacer una pequeña práctica. Como primer punto, vamos a entrar al sitio web de la biblioteca de nuestra universidad. Todos tenemos el link, vamos a dar clic y obviamente vamos a acceder con nuestra identificación, con nuestra contraseña y nuestro usuario. Luego de eso, cuando ya tengamos desplegada la biblioteca, nosotros vamos a irnos directamente al buscador y vamos a poner el nombre del título de la revista o las referencias que tengamos o de alguna ficha descriptiva que tengamos sobre esa revista. Entonces se nos va a desplegar toda la lista de revistas que tenemos en ese momento. Ya, entonces también podemos buscarlo en un listado especial que las bibliotecas electrónicas tienen. O sea, las bibliotecas tienen unas revistas electrónicas, tienen una lista de revistas electrónicas que contiene la biblioteca. Entonces, de esa manera se facilita la búsqueda en las webs de la biblioteca para no estar buscando de una en una, sino que lo buscamos en la lista de revistas que contiene la biblioteca. Entonces es mucho más sencillo. Luego vamos a empezar a buscar. Como les había comentado, van a poner el nombre del título de la revista que se desea investigar. Cuando hayamos encontrado el nombre de la revista que estábamos buscando, podremos darle clic a la revista y encontraremos toda la información que contiene. Vamos a continuar haciendo el estudio sobre las revistas científicas normales donde hay otros géneros de publicaciones y fenómenos editoriales o científicos. A continuación voy a presentar unas pequeñas diapositivas para que ustedes puedan tener un poco más de conocimiento, dado el caso que es preciso que tengan muy presente las series de congresos, las revistas profesionales, las revistas científicas en casos abiertos, en accesos abiertos y los repositorios o archivos digitales de imprints, que significa impresiones electrónicas. ¿Sí? Tenemos ahí, como pueden observar, el punto número 1, proceedings, que significa o series de congreso. A su vez, esto nos dice que hay publicaciones de congresos que aparecen periódicamente en series con un formato y carácter similares a los de las revistas científicas convencionales. Esto nos da a entender que es un caso de los proceedings, actas de las IEE sobre decisión y control, a la vez cuya conferencia de número 54 se dice que se llevó a cabo algo célebre en lo que es en Osca en el año 2015. Este congreso debe tener o tiene lugar casi todos los años y a sus actas o contribuciones se publican regularmente ahora en las plataformas. Entonces, queridos estudiantes, es muy importante tener este conocimiento de lo que es el Explores. A la vez, esto nos da a entender que es un instituto de energía eléctricas y electrónicas. Como segundo punto, tenemos lo que es las revistas,
¿sí? Observen ustedes ahí la revista de acceso abierto. Son revistas que no difunden resultados de la investigación, sino noticias, reportajes e informes de interés. Podemos ver ahí lo que es el RETEMA, ¿sí? Entonces, este RETEMA es un sector de publicaciones. Sin embargo, está en ciertas medidas evolucionando hacia portales web y no hacia las revistas electrónicas. Tenemos el tercero, que vamos a hablar sobre las revistas de acceso abierto. ¿Qué es esto o para qué sirve? ¿En qué nos puede ayudar? Son revistas, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, son revistas científicas no sufragadas mediante las suscripciones de los usuarios o lectores, sino por los autores, organismos de investigación. Y por ende son accesos abiertos en Internet. También existen en Internet archivos o dispositivos o repositorios de accesos abiertos a todo el mundo. ¿Qué nos quiere decir? Donde se conversan o se conservan entre dos o otros tipos de documentos, versiones autorizadas y legales, a la vez de cada uno de los artículos, tipos de documentos, versiones autorizadas y legables. De los artículos de revista, no son las revistas propiamente dichas, pero sí algo de su contenido, de lo que es el A-Prints. Vamos a dialogar sobre los archivos de A-Prints, que eso también existen en Internet, archivos o dispositivos o repositorios de acceso abierto a todo el mundo, donde se conservan entre otros tipos de documentos. Entonces, queridos estudiantes, espero que cada uno de estos temas que hemos aprendido pueda ser de uso para ponerlo en práctica en cada una de sus enseñanzas, en cada uno de sus Ciclo de la información científica. ¿En qué consiste esto? Consiste en contrastar o comparar las hipótesis propuestas con la información real obtenida. Una vez esto en el proceso de la recopilación de los datos, esto pasa para analizar comparaciones, es preciso someter los datos a un análisis estadístico de manera que destaquen los resultados obtenidos al azar o algún factor considerado. A su vez, para realizar este ciclo, vamos a ir a las revisiones de búsquedas, donde están reuniendo informaciones y se encuentran nuevos problemas de investigación y se fundamentan las propias aportaciones y hallazgos. Estas revisiones de búsqueda tienen que pasar por la investigación. ¿Qué es esto? Donde van a descubrir o crear nuevos conocimientos. La investigación pasa por la publicación, que son nuevos conocimientos que se contrastan o se propagan en el seno de las comunidades. Estas tres acciones van a tener lo que son monografías, obras colectivas. Son los nuevos conocimientos de selecciones y que se comunican con otros científicos especialistas. También encontraremos revistas científicas. Son los nuevos conocimientos que se evalúan y se comparten con otros científicos. Los congresos son discusiones o debates donde van a ir con sus nuevos conocimientos y se presentan reuniones científicas ante otros expertos o colegas. Las monografías tienen lo que son las obras de consultas. ¿Qué es esto? Esto son los conocimientos nuevos que se consolidan y se sintetizan para el estudios y consultas. Las revistas científicas tienen lo que son las revistas profesionales. Los conocimientos nuevos se difunden y se aplican a la práctica profesional normal. Los congresos tienen las obras de divulgaciones, que son los conocimientos nuevos que se explican y se transmiten hacia el gran público o hacia la ciudadanía. Una vez que se haga todo este ciclo, vamos a ir
Por ejemplo, con las obras de consulta, las revistas profesionales, las obras de divulgación. Esto se une y van a la par a un buscador de base de datos. ¿Para qué es este buscador de base de datos? Son las referencias contenidas, donde se manejan por los tipos de datos, los tipos de documentos y se compilan. ¿Qué significa compilan? Significa códigos que solamente lo mantienen los programas y los PC. Esto sirve para archivar, para poder buscar informaciones científicas y todo esto abarca hacia la revisión de búsqueda. Mis futuros colegas, espero que esta enseñanza haya sido de su agrado y para que ustedes puedan ponerlos en práctica. Recuerden, el ciclo de la información científica. Hasta la próxima. Como siguiente punto, queridos estudiantes, vamos a topar el tema de cómo utilizar la información de forma eficaz y efectiva. Como ustedes como estudiantes, es importante que tengan conocimiento de este tema porque en el futuro, en el transcurso de sus estudios, obviamente van a necesitar siempre realizar trabajos, están en constante creación de trabajos, de conocimientos. Entonces, para que generen un trabajo eficaz, necesitamos conocer sobre esta información. Como primer punto, estamos hablando del tema de documentarse para aprender. Tenemos que entender que documentarse significa reunir información pertinente sobre un tema de estudio para un trabajo, una investigación. Al momento de realizar un trabajo, una investigación, siempre optamos por buscar información de ciertas fuentes, científicas, que esas fuentes tienen documentos de autores que ya realizaron este trabajo. Entonces nosotros nos descargamos esa información, lo utilizamos muchas de las veces, pero no sabemos utilizarlo de una manera correcta. Entonces, documentarse para aprender es más que una idea obvia o instrumento, que es casi una idea moral. Lo que haga con la documentación debe servir para aprender, para progresar, para llegar intelectualmente a un objetivo. Es decir, que esta información permita que los conocimientos crezcan, que los conocimientos generen un cambio, que los conocimientos permitan que la mente, que el pensamiento crítico sea más grande al momento de realizar estos trabajos. Pero si esto no sucede, lo que va a pasar es que el aprendizaje no va a ser efectivo. El aprendizaje va a ser repetitivo y no va a ser significativo en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, cuando se utiliza de una manera incorrecta la información, pues obviamente se va a aprovechar de una manera inequívoca. Es decir, que no va a haber los resultados que se espera con esa investigación, con esa información que autores previos ya lo realizaron. Entonces, hay muchos métodos como para poder identificar esta información, para poder catalogar esta información, para poder usar de una manera buena esta información. Entre ellos están los gestores bibliográficos, que estos permiten procesar la información, también permite redactar citas, referencias, tener una forma de un trabajo académico original de su autoría. El otro punto es respetar la creación, las licencias. Tenemos que entender también que el respetar la creación habla mucho de cada uno de nosotros como personas. Cuando nosotros utilizamos de una manera correcta la información que encontramos, estamos respetando al autor de ese documento. Pero si nosotros la utilizamos de maneras incorrectas, haciéndonos dueños de aquella información que no nos pertenece, estamos faltándole el respeto a ese autor. Y obviamente si en algún momento como estudiantes generan una información científica y lo cargan a un sitio web, tal vez muchas personas pueden utilizarlo de la misma manera, la información que ustedes generen con tanto esfuerzo. Entonces, desde el punto de vista académico en el mundo de la ciencia y la educación superior, rigen distintas normas. Unas normas de buenas prácticas, de reglas, de un juego limpio.
que todo tenga licencias, que todo tenga una credencial, que todo tenga una identificación de quién hizo este documento, quién es el autor principal de este documento, porque aquel autor se esforzó para investigar, para generar esos resultados. Entonces, de eso se trata, tener unas normas, una serie de normas de buenas prácticas para identificar quién es el autor. Entonces, otra de las cosas es que existe una propiedad intelectual. Pero ¿de qué se trata la propiedad intelectual? La propiedad intelectual está en todos los textos, imágenes, videos, softwares, obras, en muchos aspectos que nosotros podemos encontrar en el Internet, tienen una autoría, tienen una propiedad intelectual. Alguien creó esa información. Entonces, es necesario que, como les había comentado, que cada uno pueda tener e identificar quién es ese autor. Entonces, entre los autores existen derechos morales y derechos económicos. Los derechos morales es el hecho de cómo vamos a utilizar esa información, de qué manera lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar de una manera correcta, es necesario citar, tener referencias de quién hizo ese documento. Podemos utilizarlo al momento de redactar. Cuando nosotros realizan un informe, cuando realizan un ensayo, cuando realizan una investigación, es importante, sí, que la investigación que realicen sea respaldada con alguna propuesta de algún autor, pero eso no quiere decir que vamos a utilizar todo el contenido del autor para garantizar aquel trabajo investigativo. En cambio, utilizando los derechos morales de aquellos autores, para hacerlo eficaz necesitamos citar cuál fue el autor que contribuyó para esta información, quién fue el autor que contribuyó a mi análisis. En cambio, los derechos económicos es cuando hay mucha gente que publica documentos que tienen autoría, que tienen licencias en algunas páginas en donde no deberían hacerlo. Y se hacen dueños de aquella información, se lucran de aquella información. Hacen, por ejemplo, libros, revistas y se ponen en su autoría. Y siendo todo lo contrario, ellos no son los autores, más bien están convirtiendo eso en un plagio. Entonces, a eso se refiere. Existen muchos derechos económicos en donde está plasmado esto de las autorías. Otro de los puntos es los límites de intereses públicos, que habla sobre copias privadas, incluir otros documentos y sobre todo citar. Es importante también reconocer lo que es el uso legítimo de la información. Es decir, que tenemos que tener en cuenta qué es permitido y qué no es permitido. Esto les permitirá a ustedes, estudiantes, que cuando ustedes realicen un trabajo investigativo, tengan esa confianza de presentarlo con la seguridad de que ustedes realizaron esa información. Tuvieron ayuda de otras fuentes, de otros autores, pero tener la certeza de que la mayoría de su documento es suyo, es original. Entonces, ¿qué está permitido? Está permitido hacer una copia privada para uso personal, es decir, copiar pequeños fragmentos de información que se requiere en el momento y agregarlo a su documento original, pero citándolo, mencionando quién fue el autor, quién es la persona dueña de esa información, de ese fragmento. También está permitido reproducir un fragmento de información breve distinguiendo quién es el autor, citando la procedencia. Todo esto es permitido, utilizar fragmentos breves para poder distinguir. Es necesario distinguir quién es el autor, quién hizo esta información y sobre todo tener esa procedencia. También está permitido reseñar, resumir, criticar, generar una o varias ideas de una manera proporcionada. Es decir, que se puede utilizar información,
se puede utilizar información que permite contribuir a lo que ya estamos generando en un documento, ¿verdad? En una investigación. Entonces, es importante que nosotros tengamos estos puntos claros. El poder resumir, el poder hacer un análisis propio, el poder hacer una reseña, es muy importante porque eso nos permitirá ampliar nuestro pensamiento, generar nuestras ideas y también teniendo un soporte de aquellos autores. Entonces, ahora, ¿qué no está permitido? No está permitido publicar en la red copias de documentos para los que no tienen permiso. Como les había mencionado, hay muchas personas que se adueñan de ciertos documentos, que ya tienen licencias, que tienen autores. Es decir, que como se pueden ya descargar aquellos documentos, pueden tener esa información, aquellas personas utilizan esta información de una manera errónea, es decir, que lo suben a un lugar en donde todavía no generan ese permiso del autor, donde el autor no ha permitido que tengan acceso a esta información. Entonces, aquellas personas suben este documento duplicado, copiado, generándose ellos como autores. Entonces, eso no está permitido. Insertar información de autores sin citar o mencionar al autor. Es otra de las cosas que no está permitido y eso se considera como plagio la mayoría de veces, porque utilizan información en donde no mencionan los autores, donde no se menciona quién hizo esa información. Entonces, muchos profesionales que están al tanto de textos científicos, investigaciones, al instante se dan cuenta de estas situaciones, de este plagio, porque constantemente están leyendo, constantemente están investigando. Entonces, hay fragmentos de ciertas investigaciones que pueden estar involucrados en su archivo, en su documento, que les permiten a los profesores darse cuenta cuándo están copiando, cuándo es algo suyo de su propiedad. Entonces, eso no está permitido. Tampoco está permitido incluir imágenes o gráficos de otros autores sin citar. Todo lo que se vaya a utilizar en un documento que se esté realizando, sean imágenes, sean videos, sean gráficos, es necesario tener esa licencia, ese permiso del autor y citarlo, ¿no? Al momento de colocarlo en el documento es importante citar quién es el dueño, el autor de esta imagen, de este video. Otra de las cosas es copiar ideas de textos usados usando otras palabras. Es decir, que muchas veces los estudiantes utilizan información de otras fuentes, de otros autores, porque la información está bastante interesante, porque la información conlleva mucho a lo que están en ese momento trabajando en su investigación. Entonces tratan de parafrasear, es decir, que tratan de cambiar ciertas palabras para utilizar la información de aquel autor. Pero aquí nos dice que no está permitido, porque a la final es la misma información en otras palabras. Otra de las cosas que no está permitido es, para evitar el plagio, será importante practicar las técnicas de análisis y síntesis. Es decir, que para evitar que el sistema que generan plagios nos impulse el documento como plagio en su totalidad, en toda la información que tengamos, es importante trabajar en lo que es el análisis, la síntesis. El análisis y la síntesis nos permiten sacar nuestros propios criterios, lo que nosotros entendimos de aquel tema. ¿Podemos sustentarlo con la información de distintos autores? Claro que sí, pero como lo habíamos visto, citando, teniendo referencias de quién es el autor dueño de aquella información. Eso nos permitirá que nuestro análisis, nuestra síntesis sea efectivo, tenga contenidos originales, tenga contenidos respaldados de autores que también son importantes tener esa información en el documento. Entonces, son importantes este uso legítimo de la información. Y bueno, para terminar, vamos a ver lo que es las ventajas de usar la originalidad. Es muy importante que al momento de redactar un documento se tenga como primordial la originalidad. Es decir, que cada uno de ustedes, estudiantes,
puedan tener esa originalidad al momento de escribir, al momento de hacer su investigación. Porque se mide la capacidad de su pensamiento crítico. ¿Cuánto están entendiendo del tema? Es importante que cada estudiante reconozca y tenga esos conocimientos de aquel tema a tratar. ¿Por qué? Porque permite una excelencia profesional. Es decir, que en el transcurso de ser estudiantes va a haber un proceso, un cambio al momento de ser profesionales en el área en el que se desempeñan. Y cuando ustedes realizan una investigación original, utilizando, citando, dando crédito de quién es el dueño de aquella información que ustedes puedan encontrar, eso los va a generar una excelencia profesional. En los informes que ustedes vayan a hacer en su trabajo, en su carta de presentación como profesionales, les permitirá abrirse muchas puertas, porque de esa manera ustedes tienen e impulsan esa confianza, esa credibilidad de lo que ustedes están investigando, de lo que ustedes están haciendo. Otra de las cosas es que les permite avanzar en los estudios, obteniendo aprendizajes significativos. Es decir, que cuando no dependemos, muchos de los estudiantes al momento de realizar una investigación, se dirigen directamente a Google. Ahí es una ventana, un sitio en donde podemos encontrar mucha información eh, indefinida de cualquier tema que estemos buscando en el momento. Y pues obviamente muchos estudiantes para generar este trabajo, para generar este trabajo, obviamente van a Google y descargan la información que encuentren ahí. Si les parece bastante interesante, obviamente la copian, la pegan y eso es suficiente. Pero eso no les permite tener un mejor aprendizaje, no les permite tener un aprendizaje significativo, porque no les permite leer, analizar de una manera más crítica el tema que se está tratando en ese momento. Entonces, simplemente muchos estudiantes lo que hacen es copiar y pegar la información y con eso es suficiente. Entonces, eso más no es de ayuda porque no les permite que se desarrolle ese pensamiento crítico, ese análisis, esa síntesis que se necesita. Otra de las ventajas es que permite que exista un mejor pensamiento crítico. Como lo he venido mencionando, el pensamiento crítico es muy importante para muchas etapas de nuestra vida en general. Y más sobre esto cuando realizamos algún documento, alguna investigación. Como estudiantes están siempre involucrados en la etapa educativa, en el régimen, en el rol académico, tareas, investigaciones, ensayos y muchas obligaciones más. Entonces, es momento de generar ese pensamiento crítico, porque eso le facilitará a ustedes como estudiante abrir su mente, abrir su aprendizaje, esas habilidades académicas que necesitan entender en su carrera, en las distintas carreras que puedan permanecer, que puedan decidir cada estudiante. Entonces, es importante trabajar, desarrollar, desempeñar este pensamiento crítico. Y otra de las cosas, y la más importante, es que no perjudica a otras personas. Es decir, que hay muchas veces por no utilizar estas citas bibliográficas, tener referencias, utilizar todo y dar credibilidad a la información que los autores han hecho, se generan muchos problemas, muchas dificultades, tanto individualmente como a los autores que son dueños de esta información. Entonces, hay muchas ventajas para la originalidad, el ser originales, en realizar un trabajo, el poder entregar un trabajo eficaz en donde estudiaste, en donde leíste, en donde generaste ese aprendizaje significativo. Un aprendizaje significativo perdurará por el resto de la vida porque permite que tú entiendas, analices, sintetices en ti esa información que se está generando en ese momento y puedas recordarlo en el transcurso de la vida. Entonces es bastante importante. Entonces, queridos estudiantes, en este momento van a anotar en su cuaderno estas preguntas. Son preguntas que hemos tratado en esta clase
hemos hablado sobre los artículos de revista, hemos hablado sobre los procesos de búsqueda de la información. También hemos tratado sobre cómo buscar los documentos de información para realizar una tarea y lo que ahorita acabamos de ver, el uso de la información de una manera eficaz y legítima. Entonces, en su cuaderno, ustedes van a anotar estas preguntas y las van a contestar. Van a hacer un análisis profundo de lo que ustedes pudieron entender, de lo que ustedes pudieron comprender de estos temas y qué es lo más importante de cada uno de ellos para pues aplicarlo en su vida estudiantil. Esta fue la clase del día de hoy a cargo de la compañera, de la colega Sandy Vera Chasiguasí y mi persona, Andrea Chontasi Filpo. Muchas gracias por su atención.